Buenos días, mi nombre es Juliana Vázquez, soy psicóloga en formación y hago parte de Prácticas Escenario 2. Mi monitora, que fue la persona que guió mi proceso de prácticas, fue la profesora Marisol Bejarano y mi tutor o par interno de sitio de prácticas fue la doctora Andrea Álvarez. Mis prácticas las realicé en el municipio de Ubaque, Cundinamarca, en la comisaría de familia. El título de mi proyecto por acciones fue Acompañamiento a la mujer víctima de violencia doméstica por medio de las TICs en la comisaría de familia de Ubaque. El objetivo general fue realizar actividades orientadas a apoyar el programa de violencia doméstica en atención, intervención y seguimientos, encaminadas al apoyo psicosocial y en salud mental de las mujeres víctimas de violencia de género del municipio de Ubaque, favoreciendo los procesos formativos hacia el empoderamiento y desarrollo comunitario. Los objetivos específicos fueron fortalecer conocimientos a través de la investigación oportuna realizada en diferentes fuentes primarias y confiables sobre el tema trabajado, elaborar material psicoeducativo de información importante a la comunidad y en especial a mujeres inmersas en hechos victimizantes, apoyar al equipo psicosocial de la comisaría de familia en temas de aplicación de pruebas psicométricas, informes, entrevistas y seguimientos vía telefónica. La metodología utilizada comienza con el modelo escogido, que fue el modelo Empowerment. Se escogió este modelo ya que su creador, Rapaport, lo define como el proceso por el cual las personas, organizaciones y comunidades adquieren el control y dominio de sus vidas. La idea de los componentes básicos del proceso de potenciación y fortalecimiento son dos. Por una parte, la autodeterminación individual, que capacita a la persona para tomar decisiones y resolver por sí misma problemas que afecten su propia vida. Con este modelo se buscó los cambios en las conductas de las mujeres víctimas que le permitieran tener un control de sus vidas y que tuvieran un impacto positivo en la transformación de estas, teniendo la capacidad de controlar sus situaciones y emociones. Las técnicas utilizadas fueron entrevistas semiestructurada, aplicación de pruebas psicométricas y medios audiovisuales. Este trabajo se realizó mediante 3 fases que fueron: fase 1, fase inicial, afianzar conocimientos teóricos sobre el tema trabajado, que fue violencia doméstica. Fase intermedia, que fue la fase 2, sensibilización sobre los derechos de la mujer y las fases de la violencia. Y la fase 3, que fue la fase final, apoyo al equipo psicosocial. El marco referencial comienza con el enfoque escogido, que fue el enfoque cognitivo-conductual. De acuerdo con Skinner, el análisis de la conducta es básicamente una agenda de investigación que parte de la idea que el comportamiento de los organismos depende principalmente de sus consecuencias, y según Beck, las teorías cognitivas aseguran que los individuos son participantes activos en su entorno, juzgando y evaluando estímulos, interpretando eventos y sensaciones y aprendiendo de sus propias respuestas. Lo que se buscó con este modelo fue desestructurar esos pensamientos que afectan a la mujer para de esta manera cambiar conductas y modelos de crianza parental, mejorando su autoestima y aprendiendo a manejar situaciones estresantes, pudiendo identificar las formas de controlar sus emociones, donde adquirieran hábitos de vida y comportamientos adecuados ante los hechos de violencia por los que tuvieron que enfrentarse. Tomamos como referentes postulados teóricos y conceptuales tales como salud mental. La OMS la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Violencia contra la mujer. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas tales como la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Violencia doméstica. Acción o omisión directa o indirecta ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el 3er grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho por una relación de guarda, tutela
y que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aún cuando haya finalizado la relación que lo originó. Violencia física, acción o omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona. Violencia sexual, acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, pues se considera violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Autoestima. Según Rosenberg, menciona que la autoestima es la evaluación constante que hacen las personas de sí mismas, generando aprobación o desaprobación en la medida en que cada cual es capaz o valioso. Violencia psicológica. Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones de otras personas. Violencia patrimonial. Acción o omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas. Ciclos de violencia. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, esta violencia se divide en 3 fases que son. Pero antes de empezar las fases, tenemos que aclarar que la violencia doméstica tiende a cursar, aunque no siempre siguiendo un patrón de ciclo y escalada. La teoría de ciclo de violencia desarrollada por Walker describe las 3 fases que marcarían el desarrollo del maltrato, en la mayoría de los casos, claro está. La primera fase, denominada fase de acumulación de la tensión, se caracteriza por una formación gradual de tensión en la relación ante pequeños incidentes cotidianos, que aumentan la fricción y los conflictos entre los miembros de la pareja. Este aumento progresivo de la tensión puede incluso comenzar a manifestarse en esta fase a través de agresiones de tipo psicológico e incidentes menores de malos tratos físicos como bofetadas o empujones. En esta fase, la víctima percibe que puede evitar o retrasar la ocurrencia de las agresiones, se acepta las exigencias del maltratador, se muestra sumisa e ignora sus insultos y descalificaciones, o por el contrario, acelerar su aparición si rechaza o se enfrenta a sus demandas. La segunda fase, denominada fase de explosión, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, se caracteriza por la liberación abrupta de niveles elevados de tensión acumulada en forma de episodios graves de maltrato, ya sean de tipo físico, sexual y psicológico. La violencia es ejercida por el maltratador como un castigo ante la conducta de la mujer, que percibe que ha perdido totalmente el control sobre la ocurrencia de los actos violentos, ya que tanto el inicio como el fin de las agresiones es impredecible. Este periodo es el más corto. Su duración oscila habitualmente entre 2 o 24 horas, pero es el que produce un mayor daño en la víctima. En ocasiones es después de este periodo cuando la víctima decide buscar asistencia médica, aunque esto ocurre en menos del 50% de los casos. La finalización de esta etapa suele ir seguida por un estado inicial en la mujer de choque, negación e incredulidad sobre lo ocurrido. Y la tercera fase, conocida como fase de arrepentimiento, reconciliación o luna de miel, se caracteriza por un estado temporal de aparente calma y relatividad tranquila, en el que la violencia desaparece y el maltratador muestra conductas reparadoras, pide perdón y promete que no volverá a suceder. Es frecuente que el agresor trate de justificar el maltrato, aludiendo a factores externos como el alcohol, el exceso de trabajo u otros problemas, o lo que es más grave y frecuente, descargando la responsabilidad sobre la mujer por no haber hecho algo o haberlo hecho en contra de su voluntad. Ahora bien, dentro del marco legal de suma importancia para este proyecto, tenemos un amplio conjunto de leyes que protegen a la víctima de violencia de género,
pero dentro de estas se tomaron dos importantes, las cuales son la ley principal, que es la ley 1257 del 2008, que establece normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y la ley 1761 del 2015, que lleva el nombre de Rosalvira Sales, representa un avance significativo para la garantía de los derechos humanos de las mujeres, ya que a partir de su sanción el 6 de julio del 2015 se creó el tipo penal de feminicidio, que permite condenar la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, lo que permite visibilizar que las mujeres son asesinadas por causas como la dominación, el control, la subordinación, entre otras, y en contextos como las relaciones de pareja, exparejas, de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Como resultados, tenemos apoyo al equipo psicosocial, que fueron la aplicación de pruebas psicométricas a las víctimas de violencia de género, realización de informes, realización de entrevistas y seguimientos vía telefónica. Los resultados también fue la construcción de un material psicoeducativo donde se dio a conocer a la comunidad las fases de la violencia doméstica. Una herramienta importante para este proyecto fue el uso de las TIC en promoción y prevención. Se generó acompañamiento psicosocial dando cumplimiento a la normatividad vigente donde se busca saber si estas mujeres siguen estando inmersas en hechos victimizantes, generando medidas de protección y restablecimiento de sus derechos, activando las rutas de apoyo en caso pues, de ser necesario. Como conclusiones, se dieron las siguientes, que una de las graves consecuencias que deja la violencia doméstica es el aislamiento, desencadenando emociones y pensamientos relacionados con el temor a su presunto agresor y teniendo en cuenta que en muchos casos la mujer depende económicamente de su victimario. La violencia doméstica no solo deja consecuencias psicológicas, sino también secuelas a nivel fisiológico y social, puesto que en las víctimas, en la mayoría de los casos, somatizan sus emociones y las convierten en patologías físicas o mentales. Como recomendaciones se dieron las siguientes: generar espacios de manera virtual que permita desarrollar talleres con población adolescente con el fin de brindar capacitación con respecto a temáticas como el noviazgo, resolución de conflictos, comunicación asertiva y proyecto de vida. Desarrollar campañas sobre la importancia de la sana convivencia y restablecimiento de los vínculos socioafectivos en la pareja y dinámica familiar. Continuar con el acompañamiento desde el ámbito familiar y colectivo que permita seguir dando a conocer las fases de la violencia, generando acciones de promoción y prevención en salud mental. Agradezco a todos. Gracias.